Muy buenos días o muy buenas tardes a todas y a todos. En este video explicaremos cómo se soluciona una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1, escrita en forma general. Vamos a presentar un método que consta de 3 etapas para resolver esta ecuación. Cada etapa de solución es presentada primero en el contexto general y después explicada en un ejemplo. Comenzaremos calculando la derivada de la exponencial de la función a de x. Recordemos que la función exponencial de x es la función que a todo número real x le hace corresponder el número de Euler elevado a la x. Una propiedad interesante es que la derivada de la función exponencial es ella misma. Vamos a usar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que la derivada de la función f compuesta con a evaluada en x es igual a la derivada de la función f evaluada en a de x por la derivada de a de x. Si nosotros ponemos como función f la exponencial de y, entonces ¿qué tenemos? La derivada de la exponencial de a de x va a ser igual a la derivada de la función f evaluada en a de x, en este caso sería la derivada de la función exponencial evaluada en a de x por la derivada de la función a de x. Como la derivada de la función exponencial es ella misma, tenemos que la derivada con respecto a x de la exponencial de a de x va a ser igual a la exponencial de a de x derivada de la función a. Ahora consideraremos la integral indefinida de a minúscula de x, donde a es una función continua en un intervalo dado. La integral indefinida de x es el conjunto de funciones cuya derivada da a minúscula de x. Consideraremos una de esas funciones y la llamaremos a mayúscula de x. Entonces, la derivada de a mayúscula de x es igual a de x en el intervalo donde estaba definida la función a minúscula de x. Por lo tanto, la derivada de la exponencial de a mayúscula de x es igual a la exponencial de a de x por la derivada de a mayúscula de x. Aquí la derivada de a mayúscula de x es igual a minúscula de x. Hemos obtenido que la derivada de la exponencial de a de x es la exponencial de a de x por a minúscula de x. El objetivo de este video es enseñar cómo se resuelve la ecuación diferencial ordinaria lineal escalar general. O sea, la ecuación, la derivada de la función desconocida evaluada en x es igual a la función a de x conocida por la función desconocida y de x más la función g de x conocida. En este caso, vamos a considerar que a de x y g de x son funciones continuas. Por ejemplo, encuentre todas las soluciones de la ecuación x y' de x menos 3y de x igual x a la 5 para todo x mayor que 0. Lo primero que tenemos que ver es que esta ecuación diferencial ordinaria no está en esta forma, debido a que x multiplica a y' de x y la función desconocida está en el miembro izquierdo. Dividiendo por x, obtenemos que y' de x menos 3 dividido por x y de x es igual a x a la 5 dividido por x, que sería x a la 4. Y sumando 3 dividido por x y de x, obtenemos que la función desconocida evaluada en x es igual a 3 dividido por x, la función desconocida, más x a la 4. Así que hemos transformado nuestro problema inicial de buscar todas las soluciones de esta ecuación cuando x es mayor que 0 a buscar todas las soluciones de la ecuación y' de x igual 3 dividido por x y de x más x a la 4, que está en esta forma, que se llama forma normal. Para comprobarlo, podemos ver que
esta ecuación coincide con la ecuación y' de x igual a de x y de x más g de x, cuando a 3 sobre x lo llamamos a de x, y cuando g de x es la función definida como g de x igual x a la 4. Así que el primer paso para resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1 es convertir la ecuación que estamos resolviendo a su forma normal. Debemos observar que el intervalo donde estoy resolviendo nuestra ecuación es 0 más infinito. En este intervalo, la función 3 dividido por x y x a la 4 son funciones continuas. Nuestro problema general es encontrar todas las funciones derivables y de x tales que y' de x es igual a de x y de x más g de x en un intervalo donde las funciones conocidas a de x y g de x son continuas. Vamos a ilustrar el método general de solución de esta ecuación diferencial ordinaria a través de la ecuación y' de x igual 3 dividido por x y de x más x a la 4, para todo x mayor que 0. El primer paso sería calcular la integral indefinida de a de x de x. Escoger una de esas primitivas y definirlas como a mayúscula de x. En el ejemplo concreto, a minúscula de x es 3 dividido por x. En este primer paso debemos encontrar la integral indefinida de 3 sobre x de x, ya que 3 sobre x es igual, en nuestro caso, a de x. Integrando, tenemos que esta integral es igual a 3 logaritmo natural del módulo de x más una constante, donde la constante c es un número real. Como tenemos que escoger una función dentro de las integrales indefinidas, escogemos el valor c igual 0, porque es más fácil. Y definimos a mayúscula de x igual a 3 por logaritmo del módulo de x. Como x es mayor que 0, el logaritmo del módulo de x es igual a 3 logaritmo de x. Regresemos a nuestro problema general. Es buscar todas las soluciones de y' de x igual a de x y de x más g de x. Nosotros podemos escribir cualquier solución y de x como la exponencial de menos a de x y de x por la exponencial de a de x. Entonces, si encontramos el valor de la exponencial de menos a mayúscula de x por y de x, encontramos el valor de la función y de x multiplicando por la exponencial de a mayúscula de x. En nuestro ejemplo, la función a mayúscula de x era igual a 3 veces el logaritmo en base al número de Euler de x. Así que la exponencial de menos a mayúscula de x es igual a la exponencial menos 3 logaritmo de x. Pasando el menos 3 como potencia de x, obtenemos que es la exponencial del logaritmo de x a la menos 3. Así que la función exponencial de menos a mayúscula de x es x a la menos 3, que es igual a 1 sobre x al cubo. Para ilustrar este punto, vemos que y de x lo podemos escribir como x a la menos 3 y de x por x al cubo. Si encontramos todos los valores posibles de x a la menos 3 por y de x, multiplicando por x al cubo, obtenemos el valor de y de x. Regresemos a nuestro problema general, que es calcular la solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal escalar de primer orden. En el primer paso, habíamos buscado una función a mayúscula de x cuya primera derivada fuera la función a minúscula de x. En el segundo paso, vamos a calcular la derivada de la exponencial de menos a mayúscula de x por la función desconocida y de x. Observemos que tenemos el producto de dos funciones,
la función desconocida y de x por la función compuesta exponencial de menos a mayúscula de x. La derivada del producto de estas dos funciones sería la derivada de la primera función por la función desconocida y de x más la primera función por la derivada de la función desconocida y de x. Usando las reglas de la cadena, habíamos visto que la derivada con respecto a x del exponencial de menos a de x era igual a menos a mayúscula de x por la exponencial de menos a mayúscula de x. Y a su vez, la derivada de a mayúscula de x es igual a minúscula de x. El segundo sumando involucra la derivada de la función desconocida y de x, o sea, la derivada de la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Para obtenerla, utilizamos la misma ecuación diferencial ordinaria que estamos resolviendo. La ecuación diferencial ordinaria que estamos resolviendo nos dice que la derivada de y de x es igual a de x y de x más e de x. Así que esta derivada es igual a de x y de x más e de x. Aplicando la propiedad distributiva, obtenemos que este término es igual a la suma de la exponencial de menos a de x a minúscula de x y de x más la exponencial de menos a de x g de x. Ahora notamos que estos dos términos se simplifican. Entonces, hemos obtenido que la derivada con respecto a x del exponencial de menos a de x y de x siempre es igual al exponencial de menos a de x g de x. Siempre se cumple esa propiedad. Eso es debido a que la derivada de a mayúscula de x es igual a minúscula de x. En el segundo paso habíamos calculado la derivada con respecto a x del exponencial de menos a de x y de x. Ahora podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo para obtener que la exponencial de menos a de x y de x es igual a una constante más un representante de la integral indefinida de su derivada. En el segundo paso, habíamos calculado que la derivada del exponencial de menos a de x y de x era igual al exponencial de menos a de x g de x. Así que sustituimos el valor de la derivada con respecto a x del exponencial de menos a de x y de x en la integral indefinida. Por lo que hemos obtenido que el exponencial de menos a de x y de x es igual a una constante más la integral indefinida del exponencial de menos a de x g de x. Ahora multiplicamos el miembro izquierdo y el miembro derecho por la exponencial de a de x. Obtenemos que eso es la exponencial de a de x. Y ahora escribimos el miembro izquierdo, eso es la exponencial de menos a de x y de x. Eso nos da la exponencial de a de x a de x por y de x. Y eso sería igual a la exponencial de 0, que vale 1, por y de x. La exponencial de a de x por el miembro izquierdo de esta igualdad nos ha dado y de x. La exponencial de a de x por el miembro derecho de la igualdad nos da una constante real por la exponencial de a de x más la exponencial de a de x que multiplica a la integral indefinida de la exponencial de menos a de x g de x de x. Hemos obtenido que el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria lineal escalar es igual a esta. Regresamos a nuestro ejemplo. La derivada de la función desconocida y de x igual a 3 dividido por x por la función desconocida y de x más x a la 4 para todo x mayor que 0.
En el primer paso habíamos calculado que la función a de x es igual a 3 por logaritmo de x. Y ahí tenemos que la exponencial de menos a de x es igual a 1 sobre x al cubo. En este segundo paso calcularemos la derivada con respecto a x de la exponencial de menos a de x y de x. En nuestro caso particular, la exponencial de menos a de x por y de x es igual a 1 sobre x al cubo por y de x. Entonces, la derivada con respecto a x de 1 sobre x al cubo por y de x es igual a la derivada de 1 sobre x al cubo, que es menos 3 sobre x a la 4, por la segunda función, que es la función desconocida y de x, más la primera función, 1 sobre x al cubo, la derivada de la segunda función, que es la derivada de nuestra función desconocida y de x. La derivada de la función desconocida y de x está dada por la ecuación diferencial ordinaria que estamos resolviendo. En este caso, la derivada de la función desconocida y de x es igual a 3 dividido por x y de x más x a la 4. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de 1 sobre x al cubo y de x sería igual a menos 3 sobre x a la 4 por y de x más 1 sobre x al cubo multiplicado por 3 sobre x y de x, que eso es igual a 3 sobre x a la 4 y de x, más 1 sobre x al cubo multiplicado por x a la 4, que eso es igual a x. Ahora notemos que este sumando se simplifica con este sumando. Así que nos queda que el miembro derecho es igual a 1 sobre x al cubo por x a la 4, que es igual a x. Hemos obtenido que la derivada con respecto a x de 1 sobre x al cubo y de x es igual a x. Pasamos al tercer paso. En el segundo paso habíamos calculado que la derivada de la exponencial de menos a de x y de x, que era 1 sobre x al cubo y de x, es igual a x. Entonces podemos usar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que 1 sobre x al cubo y de x es igual a una constante más un representante de la integral indefinida de su derivada. La derivada de 1 sobre x al cubo y de x es x en este caso. Por lo que obtenemos la igualdad 1 sobre x al cubo y de x igual a una constante más la integral indefinida de y de x, que nos lleva a que 1 sobre x al cubo y de x es igual a una constante más un medio de x cuadrado. Hemos obtenido que 1 sobre x al cubo y de x es igual a una constante más un medio por x cuadrado. Así que multiplicamos el miembro izquierdo y el miembro derecho de esta igualdad por x al cubo. O sea, despejamos y de x. Multiplicando el miembro izquierdo por x al cubo, nos queda x al cubo multiplicado por 1 sobre x al cubo por y de x. Eso es igual a y de x. El miembro derecho sería k por x al cubo más un medio de x al cuadrado por x al cubo, que eso es igual a un medio de x a la 5. Hemos obtenido que todas las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria que estamos resolviendo son de la forma y de x igual a k por x al cubo más un medio de x a la 5. En este video hemos presentado un método general para resolver todas las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden 1. Esencialmente, el método consiste en multiplicar la función desconocida y de x por otra función u de x. La función u de x es tal que nos permite calcular la derivada con respecto a x de u multiplicado por y. Una vez que calculamos la derivada con respecto a x de u multiplicado por y, podemos recuperar la función u por y integrando su derivada. Una vez hecho eso, despejamos y obtenemos todas las soluciones de nuestra ecuación. Les deseo que estén muy bien. Chao.